Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Español con Uli, el podcast de español fácil para aprender escuchando. Hoy vamos a hablar de algo que casi todos disfrutamos, viajar. Como en podcasts anteriores, el episodio de hoy tiene dos partes. En la primera vas a escuchar un podcast sobre este tema, viajar, y en la segunda te voy a explicar qué recursos de gramática y qué recursos léxicos usamos para hablar de un tema como el que vamos a tocar hoy. Así que este podcast es un excelente recurso para aprender, para repasar algo que ya aprendiste o para practicar tu comprensión auditiva del español rioplatense. Viajar empieza mucho antes de subir al avión. Empieza cuando decidimos hacer un viaje. A veces es un viaje organizado, donde todo está planificado. Otras veces es más improvisado. Un viaje de placer, un viaje de negocios o incluso un viaje de fin de curso. También están los viajes especiales, por ejemplo la luna de miel, un crucero, un safari en África o una escapada rural. En Argentina, por ejemplo, es muy común hacer turismo de sol y playa en la costa atlántica, turismo urbano en Buenos Aires, turismo cultural, también lo podemos hacer en Córdoba o en Salta, turismo gastronómico, cuando probamos diferentes comidas en diferentes restaurantes, y turismo enológico, por ejemplo en Mendoza, donde podemos disfrutar del vino. También podemos hacer turismo de aventura en la Patagonia o turismo rural en el interior del país. Y también existe el turismo deportivo o incluso el turismo solidario. Pero antes de disfrutar, hay que organizar. Primero hay que hacer una reserva. Después quizás tengamos que sacar el visado o la visa si el destino lo exige. Hay que buscar alojamiento y comparar opciones. Hotel, apartamento, albergue, casa, Airbnb, camping. Algunos prefieren un hotel de lujo de 5 estrellas. Otros buscan algo más simple. Un refugio en la montaña o un lugar pequeño pero bien ubicado. También tenemos que reservar una habitación de hotel, contratar un seguro de viaje y si queremos una experiencia más completa, incluso podemos contratar un guía. Después viene el momento de facturar las maletas o decidir viajar solo con el equipaje de mano. Si el viaje es corto, podemos viajar solo con una mochila. A algunas personas les gusta viajar livianas, otras llevan media casa. Y por supuesto, no puede faltar el momento de hacer la maleta. Esa mezcla de emoción y ansiedad mientras decidimos qué llevar y qué dejar. El día del viaje llega. En el aeropuerto primero hacemos el check-in y si todo va bien y el vuelo sale puntual, nos vamos. Pero a veces no es así, a veces el vuelo sale con retraso. En algunos casos incluso puede haber overbooking, esa situación incómoda en la que hay más pasajeros que asientos disponibles. Algunos vuelos hacen escala en otra ciudad antes de llegar al destino final. Mientras esperamos el embarque, podemos simplemente sentarnos a tomar un café. Y siempre existe el miedo de perder el equipaje o que las maletas o las valijas no lleguen al destino.
Una vez que estamos en destino, empieza otra etapa del viaje. Hay quienes viajan en primera clase, otros en clase turista o en business. Pero al final, lo importante no es tanto el asiento, sino la experiencia. Aunque yo creo que el asiento también importa. Podemos salir a recorrer la ciudad, visitar lugares históricos, podemos ir al cine o al teatro, si es un destino urbano, o simplemente caminar sin rumbo. Si estamos en la costa, podemos ir a la playa, obviamente. Si estamos en la montaña, podemos hacer senderismo o trekking o descansar en un refugio. Y si el viaje es gastronómico, probamos platos típicos. Si es enológico, visitamos bodegas y probamos vinos. Y si es rural, nos desconectamos en el campo. Si es un viaje de negocios, el ritmo es distinto. Reuniones, agendas, poco tiempo libre. En Argentina, por ejemplo, viajar por el país puede implicar tomar un vuelo largo hacia la Patagonia o un micro de muchas horas hacia el norte. Muchos argentinos usan el colectivo o el bus de larga distancia, que es bastante común, y al que llamamos micro. Otros alquilan un auto y hacen ruta, especialmente en zonas como la Ruta 40, la famosa Ruta 40 que une las dos puntas del país. Viajar también es adaptarse un poco, cambiar horarios, probar comidas nuevas, escuchar otros acentos, entender otras costumbres. A veces el viaje sale perfecto, otras veces hay imprevistos. Cancelan un vuelo, hay que cancelar una reserva, el alojamiento no es lo que parecía en las fotos. Bueno, pero incluso esos problemas se convierten o se pueden convertir en anécdotas. Y después de disfrutar las vacaciones, llega el regreso. Desarmar la valija, revisar fotos, recordar momentos, pensar si fue un viaje de placer o una aventura, una experiencia cultural o simplemente un descanso necesario. A veces viajamos para escapar, otras veces viajamos para descubrir y muchas veces viajamos simplemente porque necesitamos cambiar el aire. Y antes de pasar a la segunda parte de nuestro podcast de hoy, te dejo una pregunta. ¿Qué tipo de turismo te gusta más a vos? ¿De aventura, cultural, gastronómico, urbano o rural? ¿Preferís un viaje organizado o improvisado? ¿Un hotel de lujo o campamento? En la segunda parte vamos a detenernos en el español que usamos para hablar de viajes. Las colocaciones, los verbos más frecuentes y algunas estructuras que aparecen cuando contamos una experiencia de viaje. En esta segunda parte, entonces, no vamos a hablar hoy de tiempos verbales ni de conjugaciones. Hoy vamos a hablar de algo igual o incluso más importante para sonar natural en un idioma: el léxico y las colocaciones. Y empezamos por la primera pregunta: ¿qué es el léxico? El léxico es simplemente el conjunto de palabras que usamos en un tema específico. En este episodio trabajamos el campo léxico de los viajes. Por ejemplo, hacer una reserva, sacar la visa, buscar alojamiento, reservar una habitación, contratar un seguro de viaje, facturar las maletas,
o las valijas, como decimos en Argentina, hacer el check-in, perder el equipaje, viajar en primera clase. Todas estas expresiones forman parte del vocabulario típico que usamos cuando hablamos de viajes. Pero aprender léxico no significa memorizar palabras sueltas. Significa aprender cómo se combinan naturalmente. Y ahí entran las colocaciones. ¿Qué son las colocaciones? Bueno, una colocación es una combinación de palabras que los hablantes usan de forma habitual. Por ejemplo, en español decimos hacer una reserva y no decimos crear una reserva. O decimos sacar la visa y no decimos tomar la visa. Perder el equipaje es más común que decir extraviar el equipaje en una conversación cotidiana. Decimos facturar las valijas y no registrar las valijas. Las colocaciones son importantes porque si usamos una palabra correcta pero la combinamos mal, el resultado suena extraño y puede interferir en la comunicación. Por ejemplo, crear una reserva es comprensible. O sea, se entiende, pero no suena natural, no suena de la forma en que un hablante de español lo diría. Entonces, yo creo que aprender un idioma no es solo hacerse entender, también es aprender a sonar de una forma natural, es decir, de la forma en que los hablantes nativos esperan escuchar una alocución, una producción en español. En este episodio vimos que hay ciertos verbos que aparecen constantemente. Por ejemplo, hacer. Hacer una reserva, hacer una escala, hacer el check-in, hacer la maleta. El verbo hacer es extremadamente productivo en español. También aparece el verbo sacar, como sacar la visa, sacar el billete o sacar el ticket. En Argentina también es común decir sacar el pasaje o sacar un pasaje. No usamos tanto la palabra billete o ticket. También el verbo buscar, como buscar alojamiento, buscar vuelos o cancelar, cancelar una reserva, cancelar un vuelo. Reservar, reservar una habitación, reservar un hotel o reservar un vuelo. Contratar, contratar un guía, contratar un seguro de viaje. Aprender estas combinaciones completas es mucho más eficaz que aprender solo el verbo o solo el sustantivo. Otra forma muy útil de aprender el vocabulario es organizarlo por etapas del viaje, por ejemplo. Podemos organizarlo en todo el vocabulario que usamos antes del viaje. Por ejemplo, hacer una reserva, sacar la visa, buscar alojamiento, reservar una habitación, contratar un seguro. Después, todo lo que usamos en el aeropuerto, hacer el check-in, facturar las valijas, llevar equipaje de mano, tener overbooking, salir con retraso, hacer escala. Luego, durante el viaje, viajar en primera clase, viajar en clase turista, salir puntual, perder el equipaje. Todas estas formas de organizar el vocabulario nos ayudan. También trabajamos algunas categorías, por ejemplo, el turismo de aventura, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo rural, turismo urbano
turismo enológico y tipos de viaje, como un viaje organizado, un viaje de negocios, un viaje de placer, un viaje de fin de curso, luna de miel, crucero. También organizar el léxico por categorías ayuda muchísimo a memorizarlo. ¿Y por qué es tan importante trabajar estas colocaciones? Porque el cerebro no almacena palabras aisladas, almacena patrones. Cuando aprendes a hacer una reserva como bloque, tu cerebro lo activa como una unidad. Y eso te ayuda a mejorar tu fluidez, reduce errores y hace que tu español suene más natural. Trabajar colocaciones es uno de los métodos más eficaces para avanzar de nivel básico a intermedio. Te propongo hacer 3 estrategias simples. Reescucha la primera parte y anota combinaciones completas, no palabras sueltas. Crea frases propias con las mismas estructuras y agrupa vocabulario por situaciones reales. Es decir, puedes usar las categorías que usamos en este podcast, las palabras que usamos y agregar más palabras nuevas que vos sabés. Por ejemplo, mañana voy a hacer un check-in online. Siempre llevo equipaje de mano. Prefiero reservar una habitación en un hotel pequeño. Entonces, no se trata de acumular listas, sino de aprender cómo usar el idioma en situaciones reales. Y eso es lo que intentamos hacer en este podcast. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Déjamelo en los comentarios, contame qué te pareció el podcast de hoy y contame qué tipo de viaje te gusta hacer. Por ahora nos despedimos y nos encontramos en el próximo episodio. Que estés bien. Chao.